El tema de hoy es que ya hemos hablado en varios anteriores, que es el ciclo de sed salvo de esta perversa generación, versión 2023. Hoy ya, por desgracia, lo que dice Cristo se cumplió. La maldad se ha multiplicado a tal grado y nos hemos convertido en inventores de males. Y nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios para que no seamos extraviados y podamos entender todo lo malo que esta generación está practicando. Y pues por desgracia, para la humanidad, hoy las ideas posmodernas son las que están imperando en toda la sociedad a través de todos los medios de comunicación en este mundo globalizado. Por eso es que en palabras de Dios quiero expresarte que el posmodernismo es una corriente que va en contra de los valores de Dios, en contra de las verdades absolutas. En palabras de Dios dice así: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esta palabra se dio hace más de 1000 años, o sea, son como 2800 años aún antes de que viniera Cristo. Ya Dios estaba advirtiendo de que el hombre iba a pervertir todos los principios morales de Dios. Vamos a poner en claro una cosa. ¿Qué significa realmente el modernismo? ¿En qué consiste? El modernismo es un rechazo sistemático al modernismo. Es una corriente de valores de principios del siglo XIX y finales del siglo XXI. Entonces, los valores universales y las verdades absolutas y objetivas y comprobables son rechazadas hoy por un pensamiento nuevo, un pensamiento postmoderno. En palabras de Dios, a las buenas costumbres es el rechazo de esta sociedad, a los buenos valores, al buen gusto y a las buenas tradiciones. Ahora le llaman malo. Entonces, hoy ya se ha cambiado el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Desgraciadamente todo se ha vuelto un relativismo moral en donde los valores culturales, filosóficos han sido cambiados después de haber sido vigentes durante siglos. Y es por eso que hoy esta nueva idea o estas nuevas ideas o filosofías han destruido principalmente los valores fundamentales de la civilización occidental que gobernaron nuestra vida por siglos. El progreso y el bienestar económico, político, social son borrados de un plumazo por esta perversa generación, adoptando un pensamiento completamente contrario a Dios, a la ética y a la moral. El modernismo tuvo un impacto significativo en la forma en que entendemos la identidad y la libertad individual. O sea, el modernismo nos daba libertad de pensar, de actuar y de vivir conforme a nuestra conciencia y a las leyes que se habían establecido. Por si no lo sabes, todas las leyes del mundo entero coinciden en algo. Todas defienden lo moral, lo recto, lo justo y hasta lo santo. De hecho, Estados Unidos es una nación que se fundó basada en la Biblia. Entonces, toda su constitución está basada en artículos bíblicos. ¿Para qué? Para que hubiera una sociedad justa. Y por eso mismo, esa nación fue bendecida durante más de un siglo, porque se guardaban los preceptos de Dios, los preceptos éticos y morales, y la justicia social. Entonces, amado, el modernismo tuvo un impacto significativo en la forma en que entendemos la identidad y la libertad individual. Pero por desgracia hoy nuestra libertad está completamente restringida
por las nuevas ideas posmodernas que están imponiendo a la sociedad. Y esas nuevas ideas están yendo en contra de los principios morales establecidos. Entonces ellos están en contra de la libertad y están a favor del libertinaje y están cambiando de forma subjetiva la identidad y la autenticidad de las personas. Entonces, el modernismo fue precioso porque nos dio prácticamente una libertad para poder criticar de alguna manera, analizar, de poder cambiar aquello que estaba y era incorrecto. Por ejemplo, la esclavitud era algo completamente incorrecto. Por ejemplo, el racismo era completamente incorrecto. Entonces, todo ese tipo de valores que había antiguamente de la época feudal para llegar a la época de lo que se llama la revolución industrial. Entonces, de ahí nació precisamente, de la revolución industrial y de la revolución intelectual, nació lo que se llamó el modernismo. Fue cuando se pusieron en cortapisa o se pusieron en cuestionamiento los valores antiguos que iban en contra de la libertad del individuo. Y entonces del modernismo salió precisamente lo que es la concepción de la identidad y la libertad individual, que está más o menos en estos puntos determinados. Punto 1, el modernismo puso un énfasis en la subjetividad y en la experiencia personal como fuentes de conocimiento y creación. O sea, el hombre se pudo analizar a sí mismo subjetivamente y por medio de la experiencia como fuente de conocimiento la aplicó en su vida material. Se alentó a los individuos a explorar su interioridad, sus emociones, pensamientos y deseos y expresarlos de manera auténtica. O sea, se puede decir que nosotros nos convertimos en gente más realista y más auténtica. Personas que en un momento dado no sabíamos cuál era nuestra identidad. También, punto número 2, el individualismo y la autonomía fue promovida por el modernismo. El modernismo promovió la idea de que cada individuo es único, así como Dios dice que todo individuo es único. O sea, ¿por qué? Porque nacieron precisamente de esas filosofías que emanaban de la Biblia. Y tiene el derecho de desarrollar su propia identidad y seguir su propio camino. A eso se le llama la libre albedrío o la libertad de decisión. No me impone nadie nada, sino que yo mismo tomo las decisiones para lo bueno y para lo malo. Entonces, eso es lo importante, de que se enfatizó la importancia de la autonomía y la libertad individual frente a las normas sociales y las expectativas impuestas por otras ideas que iban en contra. Empezaba en aquel tiempo el posmodernismo a cuestionar la verdad y a cuestionar la individualidad del hombre. Entonces, el modernismo reflexionó sobre la alienación. Alienación quiere decir que tú estás subordinado a alguien y que no tienes la libertad para poder opinar. Entonces, eso es alienación. Y la falta de conexión con uno mismo y con los demás en la sociedad moderna. Entonces, el hecho de que yo sea limitado en mis libertades, entonces, ¿qué pasa? Me desconecto de la sociedad. ¿Por qué? Porque no puedo interactuar libremente en ella, sino que estoy sujeto a esas ideas posmodernas. Nota, ¿qué significa la palabra alienación? Según un diccionario, porque es muy poco usual en el lenguaje común, o sea, alienación, pocas veces se usa esa palabra, pero significa algo muy sencillo, es un nombre femenino y significa pérdida o alteración de la razón o los sentidos. Se puede decir que lo que llaman ahora zombies, socialmente hablando, zombies, ¿cuáles son? Aquellas personas que están alienadas al pensamiento de una persona, de un grupo, de una sociedad, y que no están dispuestos a cuestionar nada de eso. Entonces, por eso es que es la pérdida o alteración de la razón o los sentidos. Ya no uso mi razón para juzgar. Y es uno de los grandes problemas del posmodernismo. El posmodernismo dice que tú no debes de juzgar.
que tú tienes que ser políticamente correcto, socialmente correcto, alinearte al pensamiento de la sociedad o de esa sociedad que maneja estas ideas. Entonces, amado, es la pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo. Hoy, por desgracia, la gente no se siente bien individualmente hablando, ni se siente con el valor de oponerse a la corriente social que maneja su segmento poblacional o su estrato social. Entonces no tiene el valor de oponerse a eso porque es criticado, porque de alguna manera se siente fuera de lugar o porque no es aceptado, etc. Entonces hoy ya la gente prácticamente forma una especie de tribus urbanas en donde manejan ciertas ideas. De ahí nacieron precisamente todos esos grupos que hoy, o subgrupos que hay sociales, o tribus que hay diferentes estratos sociales en México, por ejemplo, como son los emos, que tienen un cierto tipo de tendencias, como son las gentes, como los que manejan los cholos, por ejemplo, que tienen una forma determinada de vestir y de hablar, o los raperos, que ya tienen un estilo de vida, una forma de vivir y de actuar y de unos valores completamente fuera de lo común o que van en contra de las normas éticas y morales. Entonces su proyecto de liberar a sus conciudadanos de la dependencia respecto a la naturaleza ha resultado fallido. ¿Cuál? El posmodernismo ha sido fallido. ¿Por qué? Al hacerlos depender de una nueva forma de alienación, o sea, una nueva forma de pensar. Es decir, ya no puedes pensar, ya no puedes razonar, ya no puedes oponerte. Y te voy a mostrar algunos ejemplos de eso. Cómo la gente pierde lo que es la cordura o el razonamiento lógico. Y precisamente por eso quería ponerte un video que habla precisamente de ese tipo de cosas. Te lo quiero explicar de una manera. ¿Me puedes poner el primer video, por favor? Entonces, es una forma práctica de ver cómo la gente va cambiando los valores. Va cambiando los valores y no saben explicar con palabras razonables lo que es el momento o lo que ellos están determinando o mostrando. ¿Cuál es su valor? ¿Todo el mundo sabe que es una mujer o no? Bueno, ponla por favor para que veas las respuestas absurdas. ¿Qué es una mujer? ¿Cómo definiríais el ser una mujer? Hay más pillar. Pues no sé. Es que no sabría describirlo tampoco. ¿Y en qué se diferenciaría una mujer de un hombre? Qué buena entrevista estamos dando, ¿eh? Sí, una cosa. Pues cómo se comporta en sociedad, supongo, no sé. Sí. ¿Tus comportamientos determinan si eres un hombre o una mujer? Socialmente sí. Socialmente sí, pero... ¿Y cuáles serían los comportamientos de un hombre y los comportamientos de una mujer? Pues socialmente el hombre, pues... Ahora ya no tanto, los dos dan dinero a casa y eso, ¿sabes? Pero la mujer es más, tiene que tener hijos, porque si no ya te mira mal y... Ya, igual. Pero... No sé, es que no sé decir. O sea, define al hombre lo que sería el traer dinero a casa y definiría a la mujer el hacer las tareas y tener hijos. Yo no opino así, pero es... No lo opinamos así, pero... ¿Y cómo lo opináis vosotras? Pues cada uno al final... Sí, no hay tampoco algo que diferencia a los dos géneros, ¿no? O sea, sería como lo mismo. Sí, Es lo mismo ser un hombre que una mujer. sí. Va más en comportamiento, en personalidad, pero... Entonces, ¿por qué hay mujeres biológicas que se identifican como hombres si realmente esto es lo mismo? Pues ahí me pillas, ¿eh? Si tú te das cuenta, la juventud está siendo de alguna manera alienada a los pensamientos posmodernos. Ya las personas han perdido la noción de la lógica, la noción de lo natural,
la noción de lo que es lo físico, lo biológico. Y ahora se trata de una construcción de ideas erróneas que ni siquiera pueden dominar, pero que son fácilmente captadas por esos pensamientos que de alguna manera nos pueden explicar ni siquiera lo más sencillo de que es un hombre o una mujer. ¿Te das cuenta de lo que significa el posmodernismo? Un nuevo grupo de valores que no son valores, que simplemente no es más que una confusión de ideas, que no tienen lógica, y que es lo que está manejando la juventud. Y que es lo que cuando les preguntas y les cuestionas, van como borreguitos detrás de un movimiento como el feminismo, como la ideología de género, como ese tipo de filosofías nuevas que hay con respecto a la biología del hombre. ¿Y qué pasa? La mujer o el hombre quedan confundidos en medio de la sociedad. Si tú lees, no tienen ni pies ni cabeza las explicaciones que están dando ellas. ¿Por qué? Porque están siendo enajenadas, su mente le está impidiendo alinearse a la realidad física, biológica, objetiva, científica y comprobable. Entonces, los que somos de la época moderna, que empezó allá desde el año de la Ilustración hasta el año de 1960, 70, nosotros tenemos valores perfectamente establecidos y no fácilmente nos mueven esas tonterías. Pero desgraciadamente a los jóvenes sí, les destruyen su mentalidad y los enseñan a pensar de una forma errónea, que no saben ni explicar siquiera qué significa una mujer. ¿Por qué? Porque tienen el prejuicio de que las van a juzgar si actúan o hablan conforme a lo que dice la realidad biológica. ¿Qué es un hombre? Pues un hombre es una persona, ¿verdad? Sexo masculino, que tiene diferente conformación anatómica con respecto a la mujer. Y pues el hombre tiene la voz más gruesa, el hombre tiene más musculatura, el hombre tiene pene, la mujer no, etc. Ese tipo de cosas hacen una diferencia biológica, pero ahora ya no puedes hablar ni de eso. Y es más, llegan a tal grado de alterar el lenguaje posmoderno que la gente ya no sabe ni siquiera qué pensar de lo que es una mujer o qué es un varón o qué es otra ente que ya tienen ahora, se le llaman poligéneros, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llamaríamos? No recuerdo muy bien cómo le llaman ahora los nuevos o jóvenes a una colección de nuevas características específicas sexualmente hablando de un grupo que se llama LGBTI más letras que se le puede ir añadiendo, y creo que ya van a la altura de 51 subgéneros. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que está destruyendo el posmodernismo, está destruyendo los valores reales, éticos, morales, científicos y biológicos y objetivos en la mente de los jóvenes. Entonces, por esta razón el modernismo se planteó la búsqueda de la autenticidad como una forma de liberación y realización personal, cosa que no hace el conjunto del posmodernismo. El posmodernismo nació como una antítesis, o sea, como algo antagónico, algo contrario a la realidad. Entonces, el conjunto del modernismo influyó en nuestra comprensión de la identidad y la libertad individual al fomentar la exploración personal y desafiar las normas establecidas y promover la idea de que cada individuo tiene el derecho y la capacidad de construir su propia identidad y determinar su propio camino en la vida, pero no hablando de la identidad de género, sino su propia identidad, su propio carácter, su propia formación individual. De eso es lo que está hablando el modernismo. Estos valores fueron el fundamento de la democracia y el desarrollo social e industrial del mundo en un desarrollo objetivo de las ciencias y de las artes. ¿Qué es objetivo? Aquello que es comprobable, aquello que tiene pruebas. Ahora, ¿qué está tratando el modernismo de hacer? Pues de evitar precisamente o tratar de cuestionar esas pruebas. Y pues de ahí nace una teoría como la evolución, por ejemplo. ¿Qué es la evolución? La evolución es una teoría que jamás se ha podido comprobar. Y
de ahí nace el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es que no existe Dios. Por lo tanto, de ahí nace todo lo que es inmoral. El ateísmo es inmoral. ¿Por qué? Porque tú ya no cuentas como individuo, tú ya no cuentas como persona, tú eres una casualidad, tú eres un accidente, tú eres algo que sucedió en la naturaleza por el puro azar, o sea, como si fuéramos producto de algo que se llama la generación espontánea, ¿verdad? Nacimos espontáneamente, nadie nos hizo. Digo, y eso te demuestra una cosa, que el posmodernismo está tratando de destruir todas las ideas reales y objetivas para que tú ya no pienses razonablemente. La Biblia dice que nosotros fuimos creados varón y hembra y que existe un Dios y ese Dios es el que nos creó. Y el ateísmo dice que no existe Dios, que tú eres producto de la evolución. Y esa evolución es un conjunto de millones y millones y millones y millones de casualidades que se conjuntaron de una manera increíblemente antinatural para que tú pudieses nacer y ser criado como un varón, como una hembra, igual que todos los animales. El cristianismo no es cuestión de dogmas, no es cuestión de una ilusión o algo que es un mito o una leyenda. El cristianismo es algo lógico. ¿Por qué? Porque Dios es lógico. Dios crea al hombre racional. La diferencia entre nosotros y los animales es que los animales no razonan y nosotros sí razonamos. Por lo tanto, una manera muy sencilla de derribar la idea del ateísmo, la evolución y todo aquello que vaya en contra de Dios es esta, en donde vemos algo, que la razón se impuso sobre el ateísmo. El ateísmo viene siendo como una especie de dogma. ¿Por qué es un dogma? Un dogma es aquello que no se puede contradecir. Cuando se adopta en una sociedad una idea de una forma colectiva, tú no puedes ir en contra de esa idea porque eres reprobado, eres rechazado, eres de alguna manera perseguido y eres una parte de la sociedad que no funciona. Y te expulsan de esa sociedad, como ha pasado con muchos científicos, con muchos filósofos o con muchos cristianos. Entonces, por eso es tan sencillo entender que el posmodernismo está tratando de imponer ideas que van en contra de Dios. Amado, ¿qué estamos viendo? Que simplemente estamos perdiendo cada vez más la libertad de podernos expresar de una manera sencilla y clara con respecto a nuestras creencias, a nuestras posturas políticas y a nuestras posturas religiosas. Entonces, yo creo que en una democracia hay libertad para todo, pero definitivamente esa libertad debe ser para nuestra edificación. Entonces, ¿qué es la democracia? Pues es libertad de pensamiento, es libertad de expresión, es libertad de movimiento, libertad de culto, es un estado de derecho. Entonces tenemos derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la justicia, derecho a la felicidad. Tenemos todos los derechos establecidos en una democracia. ¿De dónde nació la democracia? Precisamente de la Biblia, que es en donde se estableció la mejor democracia que ha habido hasta ahora en el mundo. Los principios que rigieron después de la famosa Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos son los que impusieron la famosa república y la democracia, la libertad de los individuos, de los derechos del individuo. Desgraciadamente para nosotros en los últimos tiempos, en nombre de la democracia, se rompe con nuestros derechos humanos y se violenta nuestra libertad. La libertad de expresión y de pensamiento, y la libertad de prensa y nuestra libertad de culto. Por eso es que con los valores posmodernos, estas filosofías que están poniendo, como son la ideología de género, como el aborto, esas ya se están legislando como derechos. Esos pecados, ante Dios pecados, o sea, el LGBTI, o sea, las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, los intrasexuales y que tantos nombres tengan ya ahora. Entonces, todos esos no son más que nuevos conceptos posmodernos para poder designar un determinado género. Pero género nada más hay dos, hombre y mujer.
aunque un trans o una trans gane el Miss Universo, y se ve la mujer más hermosa, la mejor más bella, la mejor más mejor dotada, no deja de ser hombre, porque su ADN no ha cambiado. Y así como nació hombre, morirá hombre. Pero ¿cuál es el problema de ahora? No, pues que ahora se crea un nuevo lenguaje para poder establecer que no es correcto que tú juzgues a estas personas. Y nadie las está juzgando, tienen libertad. El mismo Dios les da la libertad. ¿Por qué? Porque cuando nos hizo libres para elegir. Dios dijo al hombre, de este árbol no puedes comer. De ti depende si comes de ese árbol morirás. El árbol del bien y del mal. O sea, si tú te dedicas a consumir, a producir, a vivir en pecado, tú sabes que estás condenado. Y la Biblia dice bien claro que tu pecado te llevará a la condenación eterna. Entonces, pero Dios te da la libertad de que puedas renunciar al pecado. Entonces va a depender de ti buscar la salvación de tu alma. Esa es la libertad o libre albedrío que Dios te da. Entonces, amado, llegando al extremo ahora, el posmodernismo, de negar la realidad adoptando un relativismo moral. ¿Qué es un relativismo moral? Que todas las cosas que yo pienso en lo personal son verdad. Que no es cierto que exista una moral absoluta. La moral absoluta son los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos existen en tu propia conciencia. Porque las leyes de Dios están escritas en tus corazones, en tu corazón. Entonces tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, sí hay absolutos morales o verdades absolutas. Entonces el gran problema es que ahora tratan de romper esos absolutos, corrompiendo tu conciencia y corrompiendo tus principios en los cuales tú fuiste formado. Entonces, antiguamente, dentro de la familia, pues se formaban precisamente los mejores valores. ¿Por qué? Porque nuestros padres y nuestros abuelos, tatarabuelos, se guiaban por su conciencia. A pesar de que mi madre tenía segundo año de primaria, ella me enseñaba todo lo que era bueno y que cada vez que yo actuaba mal me corregía y me daba mis pajuelazos. ¿Por qué? Porque sabía que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Entonces, esos valores absolutos, hasta mi generación fueron reales. Pero después de mi generación, que empieza, a nosotros nos llaman los boomers. ¿Qué somos los boomers? Los boomers somos aquellas personas que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial. Yo nací en 1946. Entonces, la guerra terminó en 1945. Entonces sucedió un fenómeno increíble, de que se murieron más de 50 millones de hombres en todo el mundo durante la Guerra Mundial. ¿Y sabes qué pasó? Sucedió algo que parece casualidad, pero que no lo es. Empezaron a nacer puros hombres en todo el mundo para poder mantener otra vez la relación de 1 a 1 entre hombre y mujer, como está sucediendo, como sucede ahorita. Casi el mismo número de hombres y casi el mismo número de mujeres. ¿Será una casualidad que los hombres hayamos nacido en ese tiempo casi puros hombres y pocas mujeres? No, porque Dios es el dueño de la historia. Él es el que dirige la historia, el que interviene en la historia y el que hace el cambio que se necesita dentro de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que es el relativismo moral? Que cada quien puede actuar como quiera, a su manera, sin respeto al individuo o a su prójimo, a las leyes o a los derechos de los demás. Como pasa, por ejemplo, pues ahorita con el famoso aborto. ¿Qué es el aborto? Pues el aborto es un crimen. El aborto es un crimen que Dios sanciona. Estaba leyendo yo allá en Levítico hace unos días y veía que, le comentaba con mi esposa, de que veíamos que Dios castigaba a aquel que llegaba a matar al niño que estaba en el vientre de la madre en una pelea. Quiere decir que Dios considera un asesinato que un niño en el vientre sea muerto por alguien, o sea, asesinado.
Entonces ahora el aborto ya no es un asesinato, porque ahora está legalizado. Y como está legalizado, ahora tú ya puedes matar a tus hijos desde el vientre de la madre. Entonces, ¿qué es eso? Relativismo moral. Antes la vida era sagrada. Tú veías, yo a mi época, cuando yo veía un muerto asesinado, era un shock para mi mente, era un shock para mi alma, porque la vida para mí era sagrada. Pero ¿qué pasa ahora? Pues ahora la vida no vale nada. Ahora la vida es como un Kleenex. Ahora los asesinos, los criminales de este tiempo, de esta perversa generación, empezando desde niños, de los 15 hasta agarrar a un sicario de 18 años, que asesinan a una persona como quien mata a un perro. Ahora la sociedad protesta en contra de el que mata a un perro y hasta quiere que le metan 5 años en la cárcel, pero no protestan porque asesinan todos los días a una persona y por qué no le ponen una cadena de muerte, una condena de muerte. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo un relativismo moral. Vale más el perro que la persona. Desgraciadamente eso es lo que ves tú en las redes sociales. Ay, pobrecito, todo el mundo detrás de los perros, de los gatos y de las mascotas, no sé qué. Pero se muere una persona, pues es uno más, que ya murió. Pues llevamos 160,000 muertos. Ahora sí que en este sexenio. Entonces, pues no importa, ya nos acostumbramos a que se muera la gente y que la maten. Mejor porque así ya se gasta menos. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Un relativismo moral a tal grado que la vida no vale nada. Entonces, amado, ¿qué quiere Dios? Que tú entiendas algo, que nos están cambiando la mentalidad para que nosotros ya no juzguemos a esta sociedad cada vez más corrompida, cada vez más destruida moralmente hablando. Por eso Dios le llama perversa generación. ¿Y qué es perversa? Pervertir lo bueno. La perversión es convertir lo auténtico en algo falso. ¿Te acuerdas de la leche que vendían hace 50 años? La leche no podía ser adulterada. ¿Por qué? Porque si le echaban agua era deshonesto. Entonces agarraban las cantinas de los lecheros y la tiraban a la calle. Y que no vuelva a suceder porque te la vuelvo a tirar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pervirtiendo, cambiando el valor absoluto de la leche. La estaban contaminando. Eso se llama perversión, contaminar en la mente del hombre. Entonces, amado, ¿qué estamos viviendo? Un cambio total de mente, un cambio total de filosofía, un cambio total de valores. Ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso nosotros ya los cristianos no podemos opinar con respecto a muchas cosas en esta sociedad corrompida. Entonces, por desgracia, Dios instituyó las cosas de tal manera que estaba en armonía con nuestra manera de pensar y de vivir. Pero ahora la desgracia es que han cambiado todos esos valores. Entonces, amado, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo la destrucción ante nuestros propios ojos de lo que significan los buenos valores, los principios morales. Entonces el diablo está engañando a todo mundo. Entonces, amado, existe algo que se llama disforia de género, o existe algo que se llama también disonancia cognitiva. Entonces, todo lo que está creando ahora esta nueva educación posmoderna es creando una confusión, como vimos en estas muchachitas. Esas muchachitas que estaban ahí no sabían responder que era un hombre y que era una mujer. A eso se le llama disforia o disonancia cognitiva. Saben, según la escuela donde fueron, lo que es un hombre y lo que es una mujer. Saben perfectamente que están diferenciados los sexos, pero socialmente están encadenadas por una forma de pensar. Y ese es el gran problema. La educación posmoderna forma o construye una peor sociedad.
Entonces, la ideología atea, la ideología marxista, es un daño irreversible, sobre todo la ideología de género. Es una de las peores. Y desgraciadamente lo estamos viviendo ahorita ya en los hechos. Nuestro gobierno, la Secretaría de Educación Pública, está promoviendo libros que la mayoría de los maestros está aceptando como buenos, cuando los padres de familia de todo México lo están rechazando porque ellos todavía son de mi generación o de la generación anterior, la generación X. Entonces, ¿qué está pasando? Que se están dando cuenta que están pervirtiendo a los niños desde los 5 o 6 años en el kinder, diciéndole que tú no puedes cuestionar su sexo, que de acuerdo a lo que ellos crean que son, como ellos se perciban o se sientan, eso es lo que son realmente. Eso se llama una disforia. Entonces están creando una confusión total en las personas. Por eso es que esta sociedad está completamente podrida, moralmente hablando, espiritualmente hablando. Y desgraciadamente esas son las ideas que manejan a nuestra juventud y a los niños. Entonces están creando una ideología peligrosa porque crea en la persona una idea falsa de la realidad. Según la ideología dicen que tú eres lo que tú te percibes que eres. Y no se trata de lo que tú percibes que eres, se trata de que lo que tú sabes que eres, lo que tú conoces que eres. ¿Eres un hombre o eres una mujer? Simple y sencillamente. Entonces, te voy a poner un ejemplo de lo que es la disforia o lo que es la disonancia cognitiva. Por ejemplo, la anorexia. ¿Qué es la anorexia? Es una enfermedad posmoderna. No existía en mi época. ¿Por qué? Porque para nosotros lo normal era que comiéramos y aceptáramos nuestra realidad. Había dietas para mantener una cierta estructura física, una cierta apariencia física. Pero ahora no. Ahora resulta de que los valores artificiales de lo que es la verdadera belleza de la mujer es la que dicta precisamente de cómo debes de comportarte, vestirte o qué figura debes de tener. Entonces ya no eres la persona auténtica que realmente debes de ser. Ahora eres una persona manipulada y alienada al movimiento posmoderno. Entonces eres una esclava de la publicidad o eres un esclavo de la publicidad. Entonces, si las mujeres de este tiempo, las más bellas, son las más flaquitas, entonces todo el mundo quiere ser flaquita. Y cuando está un poco gordita, se considera acomplejada o con menos estima, o se siente sin valor, o no se siente aceptada, y entonces esa pobre mujer sufre. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con los cánones que está estableciendo la sociedad perversa de este tiempo. Entonces, amado, la anorexia es una falsa percepción de la realidad física y objetiva de la persona. Entonces, un falso concepto, pues. ¿Por qué? Porque resulta de que tú tienes un peso normal, mides unos 50 y pesas 50 kilos, dices, no, pues yo estoy normal. Pero resulta de que la anoréxica, ¿cómo se ve? Se ve en el espejo y a pesar de que sus ojos le están diciendo que está normal, dice, no, estoy demasiado gorda, me tengo que poner a dieta, no, mejor no como. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Se enferma y se muere. ¿Por qué? Porque ella se tiene que poner a dieta porque dice que no está delgada, está gorda. Entonces, imagínate la pobre que está verdaderamente gorda, decir, no, pues yo no merezco ni existir. Entonces, ¿qué está pasando? Están cambiando los valores. Entonces, la anorexia es prácticamente una enfermedad moderna. Entonces, tú eres lo que eres y punto. Tú vales por lo que eres. Ante Dios tú eres el ser más perfecto. Dios te creó así. Es que yo soy negrito. Pues sí, qué bueno. Para Dios así negrito eres bonito. Es que yo soy feo. No, pues está bien, pero Dios te hizo así porque quería que así fueras.
Pero es que los demás, ¿por qué están guapos? ¿O por qué son rubios? ¿O por qué son güeros? ¿O por qué son altos? ¿O por qué son blancos? ¿Por qué yo estoy prieto? Te estás guiando por esta sociedad posmoderna que te está induciendo a tratar de hacer lo que no eres. Entonces pierdes la autenticidad, cosa que en el modernismo no. Cada quien se aceptaba tal cual era. Claro, nunca la sociedad ha sido perfecta, pero quiero decir que los valores reales y eternos siempre se habían estado manifestando y se estaban cuidando en esta sociedad, pero ahora resulta que ya no. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre pierde la autoestima y lo peor, ¿sabes qué? Es que pierde la estima de tal grado de que se siente minusválido, se siente poca cosa, se siente que no va de acuerdo con la sociedad en la que vive. Eso le trae angustia, eso le trae dolor, eso le trae inseguridad, eso le trae depresión, eso le trae miles de cosas. Cuando Dios dice que tú, así como eres perfecto, porque así te hizo Dios. Entonces, amado, los valores son tergiversados y esos valores son los que están en riesgo en este tiempo con el relativismo moral. Entonces, ¿qué hace el relativismo moral o el posmodernismo? Enfatiza que lo más importante y que lo que pienso y que lo que hago y lo que siento, eso es lo que yo soy. Y no es cierto. No es exactamente lo que yo piense, lo que yo sienta y lo que yo haga, es lo que soy. Porque yo puedo cambiar mi conducta, porque yo puedo cambiar lo que soy. O sea, pero aquí lo importante es que te gusta, hazlo. ¿Te parece bien? Hazlo. ¿No te gusta? No lo hagas. Es que no me gustan las leyes, no lo hagas, no cumplas las leyes. No, pero es que no me gusta, por ejemplo, pues que me prediquen la palabra de Dios. Está bien, pues no la escuches. Tiene la libertad de hacerlo. O sea, el guiarse por lo que no le gusta a uno no es lo correcto. Hay que guiarse por lo que Dios dice, lo que es correcto. Es que no me gusta a mí que me manden. Ok, está bien, no te gusta tener una autoridad. Pero cuando estés en la calle y cuando vayas a trabajar vas a tener que tener una autoridad. ¿Por qué es que no progresa el trabajador o no dura en el trabajo un trabajador posmoderno? Pues porque no le gusta que lo manden, porque no le gusta trabajar, porque le gusta a su manera y por eso no progresa y por eso termina mal. Termina en la delincuencia, termina ahora sí que en el crimen organizado, termina en la prostitución, termina en la perdición moral. ¿Todo por qué? Porque hay cosas que no le gustan. La verdad es que los valores reales es que tienes derecho al trabajo. Y la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, no puede ser que Dios diga eso. Eso dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, oye, pero es que pues yo creo que tengo todo el derecho de que si mi mamá me trajo a este mundo, pues que ella me mantenga. Pues sí, que te mantenga, pero hasta una cierta edad en la cual tú puedas ser una persona de provecho en la casa. Entonces a eso se le llama posmodernismo. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues derriba ese tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque Dios dice que esas cosas te van a llevar a la perdición. La palabra de Dios dice que 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tienes que aceptar, que todos los valores de este mundo están completamente tergiversados y no valen para nada. Y que dice Dios que lo único que vale, es absoluto, es real y verdadero, es su palabra. La ley de Dios es perfecta. Por eso es que derriba todo argumento y toda sutileza y toda filosofía humana, porque los hombres son sabios en su propia opinión, pero no entienden que esa misma sabiduría lo está llevando a la perdición eterna. Entonces el posmodernismo es un término utilizado para describir una corriente filosófica y cultural
que se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XX. El posmodernismo rechaza las ideas y los principios de la modernidad, cuestionando o poniendo en duda la existencia de verdades objetivas, universales, enfatizando la importancia de la subjetividad y las interpretaciones individuales. Entonces, ¿qué hace el posmodernismo? No es cierto que Dios exista, no es cierto que los valores sean reales, no es cierto que ser bueno es lo correcto. Hay que ser nosotros más astutos, debemos de ser menos permisivos, debemos de dejarnos abusar de los demás. Entonces, la verdad es que no es así. El posmodernismo dice que los valores no sirven de nada. Si tú eres una persona honrada, el posmodernismo dice, ¿sabes qué? Pues eres un tonto. ¿Pero por qué? Oye, pues estabas donde estabas y tenías acceso a muchos miles de pesos y no aprovechaste esa oportunidad. Pues de verdad que eres tonto. Es el posmodernismo, no es relativismo moral. Entonces, el que no tranza, no avanza, dicen ahora, ¿no? En aquel tiempo decía mi mamá, si te robas algo, te voy a dar una buena cueriza. Y me daba mi cueriza. Cuando mis hijas tomaban algo que yo no les daba, las castigaba. ¿Por qué? Porque esos son los absolutos, esos son los verdaderos valores que debemos de conservar. Entonces, el posmodernismo pone en duda las verdades universales y objetivas y pone más importancia a la subjetividad, a la interpretación individual. Entonces, yo puedo ser sabio en mi propia opinión, y la Biblia dice que yo puedo ser sabio en mi propia opinión, pero que no entiendo que mi camino va en camino de muerte. Es camino de muerte. ¿Qué quiere decir con eso? Que mis opiniones no cuentan para Dios, porque el que es sabio en todo es Dios, y Dios es el que conoce toda la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, al cielo. Entonces, cuando tú optas por ser sabio en tu propia opinión, pues tú estás perdiéndote la oportunidad de alcanzar la salvación del alma. En el ámbito de la filosofía, el posmodernismo critica los grandes relatos o narrativas que intentan explicar al mundo de manera totalizadora, como la religión, el marxismo, el progreso lineal de la historia. O sea, ellos no aceptan la realidad histórica. Ahora ya los posmodernos dicen que hay que revisar la historia porque la historia la escribieron los vencedores. Eso no es cierto. La historia ahí está. Existió una guerra, existió un holocausto, y eso no lo puedes cambiar. Entonces, ¿cuáles son los postulados del modernismo? Ya los vimos. La autonomía y la individualidad. Entonces, el problema del posmodernismo, o esta época posmoderna, es que no le da importancia a los valores reales. Entonces, rompe con los derechos humanos, violenta la libertad del hombre, violenta la libertad de pensamiento, violenta la libertad de opinión, violenta la libertad de culto. Va a llegar un momento en que ahorita, con esta época postmoderna, en donde opinar sobre lo que es la ideología de género y todos esos valores, eso va a causar cárcel. Y ya la está causando en algunos países. Los países totalitarios ya no permiten la libertad de expresión y causa cárcel. Entonces ya no puedo decir la verdad. Tengo que decir mentiras. Tengo que decir hipócritamente que mi gobierno es el mejor, que mi religión es la mejor, que mi manera de pensar es la mejor, que el movimiento LGBT es lo mejor, que el movimiento del aborto es lo mejor, que la reducción de la población es lo mejor. O sea, y si opino contra eso, soy perseguido. Y si tú simplemente pones ahí en un chat, ya ha pasado. Habla mal del movimiento LGBTI, habla mal del aborto, habla mal de todas aquellas cosas que manejan los gobiernos mundiales y te bloquean. Ya sea en el Facebook, en Twitter, en YouTube, en lo que sea. ¿Por qué? Porque se tratan de alienar
o sea, de esclavizarte a las ideas de ellos y que no respetes tus propias ideas, que no seas un individuo que tiene la libertad de pensamiento. Entonces, se está llegando al extremo de negar la realidad adoptando un relativismo moral. Cada quien puede actuar como quiera, a su manera, y enfatiza lo más importante, que tú eres lo que haces y lo que dices. Y eso no es cierto. A eso se le llama precisamente el posmodernismo. Entonces, amado, en el ámbito de la filosofía es lo mismo. Tú no puedes expresar ni en literatura, ni tampoco en un ensayo literario, no, ni en un libro puedes expresar esa verdad, las verdades. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la cultura y la educación formal. Entonces, por desgracia, estamos viviendo un tiempo en el cual nos están coartando nuestra libertad y que no podamos opinar. Y desgraciadamente, ahorita que se está poniendo estos en claro, toda esta promiscuidad sexual, toda esta perversión sexual, toda esta manera de pensar se está legalizando a tal grado que ya está dentro de los libros de texto de nuestra nación. Si ustedes lo aceptan, lo único que les espera es la destrucción de sus propios hijos, de su mentalidad, de su manera de pensar. Ya no va a importar lo que tú opines. Va a llegar un momento en que te van a meter hasta la cárcel si el niño se rebela en contra de ti y te denuncia ante las autoridades. Entonces, el posmodernismo es una corriente antagónica a los buenos principios morales. Eso es todo. Nació la destrucción moral de Estados Unidos y su decadencia moral, económica y social por el posmodernismo. ¿Sabes cuándo se destruyó precisamente la nación y se degradó moralmente? Cuando en 1963 se retiró de las escuelas de Estados Unidos la Biblia. Entonces vino toda la destrucción de toda una generación. Y no sé si tú llegaste a ver, a lo mejor alguno de los viejos llegó a ver algo que se llamaba El rebelde sin causa, Los nacidos para perder, el rock and roll, Elvis Presley y todos sus movimientos sexuales, la rebelión a la autoridad, la rebelión a Dios, sacando la Biblia de las escuelas y las universidades, la rebelión a los padres, la rebelión a los principios morales, el libertinaje sexual, el movimiento hippie, el rock and roll y la drogadicción y la marihuana y los hongos alucinógenos, el LSD. Todas esas cosas salieron precisamente por renunciar a los valores de la modernidad. Se creó entonces lo que se llama el posmodernismo y la famosa relatividad sexualmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Solamente mira hoy las estadísticas. Las violaciones, los feminicidios, la violencia de género reina ahora en todo el país. Ahora imagina a la niñez dentro de 10 años. Va a estar peor que Sodoma con este bombardeo sin misericordia que reciben a través de todos los medios de publicidad y de comunicación, ya sea el internet, ya sea el YouTube, ya sea la televisión, ya sea el cine. No hay película que no salgan homosexuales, no hay película donde no salga Satanás, no hay películas donde no salga la idolatría, no hay películas en donde no salga un ataque completo a tu sexualidad, a tu identidad. Entonces la educación posmoderna forma o construye una sociedad sin freno y sin principios morales que no sabe ni discierne lo bueno de lo malo. Y uno de los ejemplos es el daño moral y educativo que sufrirá esta generación de este ciclo escolar si no rechaza esos libros perversos de la ideología de género, creándoles trastornos de personalidad y de trastornos de identidad, creando angustia, incertidumbre, tristeza, dolor y depresión y desánimo en todos los niños porque pierden el sentido de su propia identidad. Si de por sí los niños, con la violencia intrafamiliar, con los problemas que hay sociales, con la falta de amor del padre hacia los hijos y de los hijos a los padres,
con la falta de atención a ellos, ya tienen problemas completamente difíciles de superar, si no es con un especialista, con un psiquiatra, con un psicólogo. Imagínate ahora con todas estas ideologías que están metiendo en su mente. Por eso la mayoría de los suicidios, por eso la mayoría de los problemas de depresión de los jóvenes o de los niños. Ahora hay niños que dicen a los 6, 7 años que ya se quieren morir o se han suicidado a esa edad. ¿Todo por qué? Porque han perdido el afecto natural. Los padres, en lugar de educarlos como deben de educarlos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y a los principios morales que les inculcaron nuestros abuelos y nuestros padres, ahora que se dedican a enseñar todas estas cosas que están llevando a la destrucción de su mentalidad. Es terrible no tener claro quién eres. Es terrible no tener claro quién eres, por qué vives y para qué vives y para dónde vas. O sea, las preguntas principales del ser humano son esas. ¿Y por qué no tienes claro eso? Porque ya han cambiado todos los valores. Entonces, ¿quién eres? Pues ahora las muchachitas esas no sabían ni qué eran, si eran mujeres o si eran hombres. Entonces, Dios dice que tú eres una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Eres un individuo al que Dios ama porque lo hizo a su imagen y semejanza. Y lo ama a tal grado que hasta a su hijo amado, que era un hombre como tú y yo, lo puso precisamente en lugar de nuestros pecados, lo castigó en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener una verdadera identidad, ser hijos de Dios en verdad. O sea, ahorita somos creación de Dios, pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, la Biblia dice que no te dejes engañar. Dios hizo al hombre y a la mujer, y los unió y los hizo una sola carne, y de ahí nació la familia, esa familia que se llama monógama, en donde hay un hombre, donde hay una mujer y donde hay hijos. Esa es la verdadera familia. Pero ahora la familia está destruida por toda esta época posmoderna, porque han redefinido el concepto de familia. Entonces dice la Biblia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Eso dice en Colosenses 2:8 al 10. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estos movimientos posteriores al modernismo, lo que continuaron fue destruyendo cada vez más la identidad tradicional para abrir paso a la diversidad, sobre todo la diversidad de género. Entonces, precisamente por eso existen ahora tantos géneros. De este veneno mortal, que es el posmodernismo, el relativismo moral, están bebiendo nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y hasta algunos adultos están siendo influenciados por esta mentalidad, por lo que ven en la televisión, por lo que ven en el cine, por lo que ven en la música, por lo que oyen en la radio. Por todos los medios están cambiando su mentalidad. Entonces le está pasando lo que le pasó al sapo. ¿Sabes qué le pasa al sapo cuando lo echan al agua caliente? Salta inmediatamente. Pero cuando tú lo echas al agua y pones en la estufa, ¿verdad?, el recipiente, y el sapo pues está bien contento y feliz y se va calentando y está tibiecita el agua y ahí está. Y resulta de que después, como son de sangre fría, se van adaptando a la temperatura ambiente. Y llega un momento que está hirviendo y se mueren. ¿Sabes qué pasa con los hombres? Se acostumbran tanto a escuchar esta filosofía moderna, esta filosofía de los falsos valores, que te acostumbras tanto que los aceptas como una verdad. Ya lo decía antiguamente un gran publicista de Hitler, que logró lavarle el cerebro a toda la juventud de Alemania. Decía que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad,
Por eso ahora los mentirosos, cuando repiten una y otra vez y otra vez y otra vez esa mentira a través de todos los medios de comunicación, ¿qué pasa? Terminas creyendo esa mentira cuando no es verdad. ¿Qué está? Nos están pasando lo que en el sapo. Nos está pasando que estamos acostumbrándonos a que el crimen sea normal, a que el estupro sea normal, que la violación sea normal, que a los niños los vendan sea normal o los exploten en la calle sea normal. Y entonces decimos, no, pues pobres niños. ¿Por qué pobres niños? Así nacieron y así les tocó, ya ni modo. Entonces, ¿qué estamos acostumbrados? Estamos legalizando y normalizando todos los valores que van en contra de la ética, la moral y los mandamientos de Dios. Entonces, para nosotros, pues es normal ya. Ahora ves una masacre y dices, bueno, pues estaba en el lugar que no debía de estar. La culpa es de él, ¿para qué estaba ahí? Digo, estamos viviendo tremendos momentos de la sociedad en donde ya para nosotros las cuestiones de la vida cotidiana en México, como es la violencia, como es la falta de seguridad, como es la falta de valores, como es la promoción de el movimiento feminista, como es la ideología de género, como es el aborto, todo eso ya lo están legalizando aquí en el país. Entonces todo eso ya será normal. De ahí nacieron precisamente los movimientos feministas, abortistas, LGBT y todos esos falsos conceptos o ideas aplicadas a tu realidad. Terminan engañando ¿qué? Tus sentidos. Entonces, amado, ya tu espejo no revela la realidad física que tienes. Tu peso y estatura tampoco. Ya es según te percibas. Hay gente que se percibe como, dice, bueno, es que yo no soy humano, yo me siento gallina. Hay gente que dice, no, yo me siento árbol. Es que yo me siento pared. Hay gente que se ha casado con un aeropuerto o se ha casado con un árbol. Y resulta de que la mente está completamente destruida. Entonces, ¿qué crea precisamente esta ideología? Pues lo que crea es una confusión total. Entonces, amado, podríamos seguir hablando de esto, pero finalmente algo ha pasado con nosotros, que ya no discernimos lo que es correcto de lo que es correcto. Ya no discernimos lo bueno de lo malo. Entonces, somos manipulados como si fuéramos robots, creando trastornos de identidad. Entonces, amado, es terrible no tener claro quién eres, a dónde vas, por qué vives, para qué vives, de dónde vienes. Ya no sabes qué eres ni a qué perteneces. Ya no te guías por lo que ven tus sentidos y tus ojos y lo que dice la ciencia. Ya se vive confundido en un trastorno total de lo que es la verdad. Ya no concuerda la realidad con lo que tú percibes. Y esa es la triste y trágica realidad del hombre en estos tiempos. Entonces, amado, existe lo que se llama disforia de género, que es precisamente lo que está creando la famosa ideología de género. Pero no nada más con respecto al género, sino con respecto a toda tu naturaleza. La disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo que tuvo al nacer y de las características físicas relacionadas con el sexo. Y se puede pasar a otro video por ahí. Bueno, es una aberración que no tiene caso ya presentártelo. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Para terminar. En psicología el término disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o desarmonía interna del individuo acerca de su sistema de ideas, creencias y emociones, que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos, que están en conflicto por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias.
Entonces, por eso nosotros tenemos que guiarnos. ¿Por qué? Por lo que dice nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que solo debemos de conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y que si no nos guiamos por esas palabras, nosotros simplemente deliramos. Te está diciendo, no razonamos con lógica y estamos extraviándonos del camino de la realidad objetiva en la que vivimos actualmente. Entonces, amado, todo esto está llevando a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque la gente ve como normal. Hay que respetar, hay que aceptar, hay que vivir y hay que dejar vivir. Déjalo ser. La Biblia dice que nosotros debemos de reprender de una forma honesta, correcta y por amor las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, la maldad. Y a veces nos hacemos cómplices de ellas. Entonces yo sé que una persona hay que respetarla en sus decisiones, pero no podemos dejar de mostrarle su pecado y su realidad para que quizás se arrepienta y cambie en su manera de pensar. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a rogar a Dios. Padre, la verdad es que estamos viviendo una época terrible en donde está sucediendo un cambio total en las ideas de los hombres. Estas ideas posmodernas de estas nuevas generaciones, Señor, están destruyendo todo valor ético, todo valor moral. Están destruyendo a tal grado, Señor, la moralidad del hombre que ahora ya estamos cometiendo toda clase de pecados que son aberrantes, Señor, ante tus ojos y que son aberrantes también ante la sociedad que todavía tiene principios morales. Padre, solamente tú puedes hacer que el hombre cambie. Yo sé que estos temas que son más bien como una explicación intelectual de las cosas que pasan, a la gente a veces le parece aburrido o le parece difícil de entender. Pero Padre, tu palabra dice que nosotros, esta generación adúltera y perversa, ha cambiado los conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y nuestra conciencia siempre nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Padre, libera las conciencias, hazles pensar y razonar para que puedan cambiar y combatir estas ideas, pero sobre todo para que sus hijos, Señor, los puedan guiar por el buen camino, combatiendo estas ideas aberrantes y diabólicas que van a llevar a la perdición a toda esta generación. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú metas tu mano y que tú abras los ojos a todos aquellos que escuchan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.